El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente una vez más aquí conmigo, su servidor Alfonso Mesa, en esta consulta virtual, como todos los martes a la 1 de la tarde, en el cual hablaremos en esta ocasión acerca de las preguntas más que más nos llegan. Queremos resumir las preguntas que más nos han llegado en 3 temas en específico, que vamos a hablar de diferentes temas en otras ocasiones para poder llevar a todos ustedes aquellas respuestas que nos preguntan muy amablemente por redes sociales y que a veces por falta del tiempo no podemos contestar a todos, pero aquí vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. Entramos entonces a las preguntas. Nos dicen en esclerosis múltiple, y es una pregunta muy recurrente: ¿las recaídas a qué edad? ¿A qué edad empiezan o no es importante la edad? Nosotros hemos visto en esclerosis múltiple 2 picos de recaídas. En este se inician entre los 15 a los 22 años, ¿sí? La primera recaídas que se dan en la esclerosis múltiple y que son a veces los datos iniciales de la enfermedad, y con esto el diagnóstico, porque puede estar la persona sin saber que tiene la enfermedad y da su primer dato neurológico, que puede ser o una neuritis óptica, o sea, problemas para la visión, donde la agudeza visual de un ojito puede estar afectado, puede tener alteraciones en la fuerza muscular de la mitad del cuerpo o alteraciones sensitivas, o que pueden también tener problemas con la deglución o el habla. En este caso, ante la sospecha, le hacemos estudios de imagen y de ahí vemos que esto puede ser compatible con esclerosis múltiple. Entonces, las primeras recaídas se pueden dar entre los 15 y 22 años. Pero también se ha visto otro pico de recaídas con un aumento de la incidencia entre los 35 y los 39 años. No quiere decir que entre los 20 y los 35 años no debe haber recaídas. En un paciente las recaídas pueden estar durante el transcurso de su enfermedad, aunque estén con medicamentos, aunque el medicamento disminuye mucho, puede tener recaídas el paciente. El nombre de la enfermedad completa, que es esclerosis múltiple, y el subtipo recurrente remitente lo dicen, ¿verdad? Remite y recurre con recaídas el paciente. Sin embargo, los picos iniciales de recaídas se pueden dar en la adolescencia tardía o adulto temprano, o ya el paciente adulto entre los 35 y los 39 años. ¿Desde qué edad se puede ver la enfermedad? Se ha reportado casos de niños desde los 7 años con diagnóstico de esclerosis múltiple y pacientes que la primera recaída las tienen a los 69 años. Entonces varía el tiempo, pero principalmente se da entre los 15 y los 22 años la primera recaída en un paciente en forma inicial. Nos preguntan que tengo más de una semana que no tengo mucha sensibilidad en mi pierna izquierda. ¿Cuál es el origen de esta y cómo prevenirla? Bueno, cuando se tienen alteraciones de la sensibilidad en las piernas, si es solamente una pierna, lo que casi siempre sospechamos es que sea una raíz nerviosa, que, como lo dicen en forma coloquial, se esté pellizcando una raíz por alguna herniación discal. Nosotros, en el término médico, es una radiculopatía mecánica compresiva. ¿Qué significa? En cada lado de nuestra columna salen un par de nervios que se juntan entre ellos y hacen plexos y hacen nervios periféricos. Por ejemplo, aquí en mi cuello se juntan 3 grandes nervios, pero vienen de 8 ramilletes nerviosos. Se juntan 8 ramilletes y se van haciendo cada vez más gruesos y se forman 3 nervios: mediano, cubital y radial. En la pierna se juntan muchos nervios y van a formar principalmente el nervio popilito y nervio tibial, aunque también se forman en parte inicial el femor cutáneos y algunos otros nervios, que el principal es el nervio ciático. Bueno, los pacientes que tienen alteraciones de la movilidad en una pierna o sensibilidad pueden tener herniaciones discales donde compriman la salida de este nervio, que casi siempre en la pierna es el nervio ciático, y que esto esté dando una radiculopatía, y dependiendo de la zona que está afectada en tu pierna, saber a qué nivel de la raíz nerviosa está, que puede ser en la primera lumbar, segunda lumbar, tercera lumbar, cuarta o quinta lumbar, o de primera a tercera sacra. Hay otros datos que nos indican cuál es el daño en tu raíz nerviosa, la distribución de la sensibilidad que está afectada, el problema para movilidad que tienes con esta alteración, cuánto tiempo inicias con esto, tu edad, y con esto nos va a dar datos para sospechar si es una radiculopatía compresiva. Hay pacientes que dicen: no, doctor, tengo 22 años, estoy joven, estoy delgado y empecé con este problema de que la pierna se me dormía.
muy probablemente a veces se ponen pantalones muy apretados y esto comprime en la ingle a un nervio por un ligamento que sea el ligamento inguinal y que esto puede hacer que la pierna se duerma porque está comprimido el nervio en esa zona en forma mecánica y que ese es el nervio femorocutáneo y que puede tener una alteración que se llama mialgia parestésica. Entonces tenemos que ver con el paciente los síntomas, distribución del daño y cuánto tiempo tiene para establecer cuál es la patología más probable con él. Nos dice otro paciente, me remitieron a urgencias y hospitalización y no siento nada raro, pero tengo algunas alteraciones de sensibilidad en mis piernas. Lo que pasa es que cuando los pacientes inician de forma abrupta, que dicen de un día para otro, ¿sabes qué? Se levanta un muchacho de 15 años y le dice a su mamá, mamá, ¿sabes qué? No siento las piernas bien. ¿Cómo? No, siento dormidas mis piernas. Ok, ¿y te pegaste o algo? No me pegué, nada, así amanecí. Bueno, vamos a ver cómo vas. Y luego en la tarde, mamá, ¿sabes qué? Hasta la rodilla ya no siento. Entonces, eso es una urgencia, porque puede estar empezando a haber una parálisis ascendente o una parestesia ascendente que se llama síndrome Guillain-Barré. Y eso es grave. Entonces, todo paciente con alteraciones de la sensibilidad en sus piernas, en forma bilateral y ascendente, en forma aguda, de un momento para otro, es una urgencia médica. Pero si el paciente tiene una alteración de la sensibilidad que ya tiene semanas, la pierna derecha se me duerme, principalmente cuando camino, cuando bailo, cuando salto, muy probablemente es una radiculopatía compresiva y hay que ver la causa de esta, ¿verdad? Si eres joven pueden ser traumatismos, si eres adulto muy probablemente degeneración de tus huesos por la misma edad, por el envejecimiento mismo, ¿verdad? Me dicen otros pacientes, tengo síntomas de alteraciones de sensibilidad en mis piernas, pero no tengo manchitas en el cerebro. Ya me hicieron los estudios ni en la médula. ¿Qué puede ser? Cuando tienes alteraciones de la sensibilidad nuevamente y que no, al momento de hacerte los estudios, el sistema nervioso central, ya sea la médula espinal o el cerebrito, están normales, lo más probable es que se trate de una radiculopatía, o sea, una raíz nerviosa que está comprimida y muy probablemente por alteraciones en la columna cervical o en la columna lumbar, dependiendo de la zona donde esté el daño. Entonces, tenemos que valorar al paciente la zona de extensión del daño, ser bien estrictos en qué parte está dormido, porque eso nos va a dar datos a qué nivel está el daño, y con esto, junto con estudio de imagen, confirmar el diagnóstico de radiculopatía compresiva para dar el mejor tratamiento con el paciente. Hace rato vi una paciente que me dice, doctor, esta zona de aquí se me duerme, ¿sí? Y siento que las botellas, aunque yo soy derecha, cuando agarro las botellas con la mano izquierda no puedo agarrarlas bien y siento que no puedo abrir con mi mano bien una botella, con la derecha sí, pero al momento de agarrarla siento que se me cae. ¿Qué puede ser? Bueno, en esta zona, ¿sí? Es la zona de inervación de la quinta vértebra cervical, C5, el quinto nervio, la raíz nerviosa de la quinta región cervical, ¿sí? Da inervación como si fuera un capuchón del músculo deltoides aquí en el hombro. Esta zona se inerva. Entonces, los pacientes que dicen, es que esta zona se me duerme y se me caen las cosas, muy probablemente estés comprimiendo la quinta raíz cervical. Le pedí un estudio de imagen a la paciente para confirmarlo y sí, tenía una herniación discal y decía ahí, es que no hago nada. Ya después de darse cuenta, paciente arriba de 65 años, es que cuida a sus nietos, los carga, ¿sí? Una nieta de 3 años que pesa ya 9 kilos, la carga y eso es una fuerza muy importante para ella cargarla del suelo hacia arriba porque también tiene su degeneración, es normal el envejecimiento. Entonces, le comento a la paciente, trae una radiculopatía compresiva por una hernia discal porque está haciendo ejercicio que ya no debería estar, porque ya tiene como quiera una alteración que se llama envejecimiento y ya no es como antes, la misma fuerza que se tiene y que esto puede provocar daños a largo plazo. Entonces, le digo, aquí su tratamiento es, el primero, dejar de hacerse daño. Entonces, no cargar cosas pesadas, incluyendo sus nietos. Yo sé que es difícil para usted, pero bueno, se tiene que hacer. Y segundo, el tratar de que el nervio periférico mejore. Entonces, 3 meses de reposo con el paciente junto con medicamentos y creemos que eso podemos dar un tratamiento adecuado y llevar a lo máximo posible a evitar que siga avanzando esto porque al final puede ser necesaria una cirugía para el tratamiento del paciente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un control adecuado de los síntomas y que puede iniciar solamente con que el paciente nos diga que esta zona se duerme y ya nosotros sabemos realmente, puede ser una radiculopatía y ya nosotros hacemos el diagnóstico. Muy bien, nos pregunta nuestro paciente de acerca de miastenia gravis. ¿Cómo se detecta la miastenia gravis? Nosotros sospechamos un paciente que tiene miastenia gravis cuando llegan con 2 datos que son muy importantes al inicio de los síntomas, que es que un párpado se me caiga, que tenga el paciente el párpado caído, se llama ptosis palpebral, y a otra que vean doble, ¿sí? Que digan, veo aquí y en la misma imagen la veo aquí a un lado o arriba, ¿sí?
Entonces, visión doble que le llamamos diplopia y caída del párpado que le llamamos ptosis palpebral son dos datos iniciales que muchos pacientes con miastenia gravis pueden tenerlo. Entonces, ¿qué estudio le hacemos? Le hacemos dos estudios. Una prueba que se llama prueba de Joly y unos anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Con esto nosotros podemos hasta un 99% de especificidad de saber si nos estamos ante una paciente con miastenia o síndrome miasteniformes, entre ellos miastenia gravis. Nos preguntan, ¿qué estudios se deben de hacer para el diagnóstico diferencial con otras enfermedades? Como ya les comenté, entonces el estudio que se debe hacer es un anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, que es un panel completo, son 3 anticuerpos distintos, que son de unión y que son anticuerpos contra el receptor y que son anticuerpos de ligando. Entonces, estos 3 anticuerpos nosotros los tenemos que ver en un panel de anticuerpos junto con la prueba de Joly para establecer si el paciente tiene datos de miastenia gravis. Dice, la fibromialgia, el cansancio crónico, ¿pueden tener alguna solución con un tratamiento a largo plazo? Porque me pasó con esto con la pandemia. La fibromialgia es una enfermedad que nosotros todavía en medicina no sabemos qué lo causa. Sabemos que hay daño a nivel de unas bolsas que cubren a cada músculo. Cada músculo, si nosotros podemos sacar el músculo bíceps en forma completa, luego el músculo tríceps y luego el deltoides, vamos a ver que estos músculos tienen una capa que los cubre alrededor, ¿sí? Que se llama aponeurosis. Esta capa, que es una bolsita como de fibra, hace que cada fibra muscular se mueva distinta e independiente una de otra. Por ejemplo, si yo quiero hacer fuerza muscular con el bíceps, ¿sí? Se aísla de otros músculos porque tiene una capa que lo protege y lo aísla del resto. Bueno, en pacientes que tienen fibromialgia traen mucho dolor, se tocan, ay, me duele tocar y me duele levantarme y traigo mucho dolor crónico. Dice, pero ya me revisaron el brazo y no tengo nada. Ya me revisaron que no tenga nada en las raíces nerviosas y no tengo nada. Nervios periféricos están normales. Entonces, ¿qué pueden ser? Nosotros hacemos un estudio clínico con los pacientes donde tocamos en diferentes partes, algunas que sabemos que van a ser positivas, otras negativas, y decimos, ¿le duele aquí al paciente? Sí, me duele. ¿Le duele aquí? No, no me duele. Entonces, con esto nosotros podemos establecer si hay o no alteraciones. Y podemos tener un control muy adecuado para el largo plazo con los pacientes si nosotros detectamos el diagnóstico como tal. Hola, Doc, ¿cómo está? ¿Cómo Aquí está? producción. En Facebook nos preguntan, Marta Hernández, que Sí. qué porcentaje de personas con miastenia tienen cáncer de timo. Si solamente en el 8% de los pacientes que tienen miastenia gravis se detecta un timoma, ¿sí? Y este timoma, antes se pensaba que era un 20%, pero después, al momento de resecarlo, se veían que era un conglomerado de la grasita que está en donde estaba el timo. Realmente solamente el 8% pueden tener un timoma. Entonces, y de este 8%, ¿sí? El 93% de los timomas son benignos. Solamente el 7% se pueden comportar como malignos. Entonces, es muy baja la proporción, pero siempre hay que nosotros hacer estudios de complemento para todo paciente con miastenia gravis que tienen un timoma, como le hacemos el estudio, o una resonancia o una tomografía de tórax que esté contrastada. El mejor estudio que se ha visto por la rapidez, precisión, es un TAC de tórax contrastado. Vemos que pinta como foquitos las regiones del tórax que tienen timomas. ¿Y para qué es importante esto? Saber si tiene un timoma o no el paciente. Porque el timoma, si lo tiene el paciente y se reseca, o sea, se quita, ¿sí? Tenemos posibilidades de que la miastenia gravis se controle en forma definitiva con los pacientes. Entonces, eso es lo que nos indica a nosotros que tenemos que hacer estudios de complemento si se tienen timomas. Si no se tienen timoma como en el 92% de los pacientes, o los timomas no son posteriores al esternón, sino se encuentran en otras partes del tórax que son irresecables, el paciente no requiere un tratamiento de resección del mismo y solamente se controla la miastenia gravis como tal. Que muchas gracias, Doc. En cualquier Muchísimas momento gracias. le mando más preguntas. Claro que sí, estamos también en vivo en Facebook para si tienen algunas preguntas, con mucho gusto para contestarlas. Me decían de la fibromialgia, entonces, esos pacientes de la aponeurosis que tienen positivos algunos datos de puntos dolorosos y los que deben de ser negativos, los tienen negativos, hacemos el diagnóstico de fibromialgia. No hay ningún marcador que nos diga, es que salió algo en sangre o en un estudio de imagen, salió positivo para fibromialgia. No, es clínico el diagnóstico. Y eso es lo malo porque como no tenemos todavía el causante, ¿sí? No sabemos todavía la extensión de la enfermedad y nada más sabemos el diagnóstico clínico.
Pero ya al tener el diagnóstico clínico podemos iniciar manejo médico en los pacientes para controlar el dolor y que tengan una mejor calidad de vida. Tal vez la enfermedad no se cure, pero sí podemos tener un control adecuado para largo plazo en pacientes con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Otra pregunta. ¿Sí? Nos comentan en Facebook cuáles son los tratamientos de neuropatía. Nos comenta el paciente que tiene adormecimiento y cosquilleo en los pies. Sí, dependiendo de cuál es la alteración que se tenga en la neuropatía, por ejemplo, si el paciente que tiene estos datos clínicos es diabético, pues lo más probable es que sea una neuropatía diabética. Y el tratamiento es en base a su diabetes, en el control adecuado de su glucosa, y hay medicamentos como el ácido lipoico y la benfotiamina para un control adecuado en los pacientes de neuropatía diabética. Pero si el paciente no es diabético, tenemos que buscar otras causas de que se están durmiendo sus piernas y una de ellas pueden ser o enfermedades reumatológicas o algo mecánico. Como les comentaba, radiculopatías compresivas en la espalda por alteraciones en los huesitos. Al momento que cargas mucho, tienes envejecimiento o has tenido accidentes previos con los pacientes. Muchas gracias, Doc. A usted, qué amable. Entonces, en fibromialgia, más que todo, hay que tratar al paciente con medicamentos para un control adecuado y también mejorar toda aquella tristeza que le genera al paciente en tener un dolor crónico. Entonces hay que llevarlo en conjunto, el médico neurólogo con el médico psiquiatra para un control adecuado a largo plazo. Me preguntan también, tengo a mi suegro con un evento de tromboembólico traumático, ¿sí? El evento embólico postraumático son raros. ¿Qué tipo de terapia es la que se necesita el paciente para un control adecuado? Bueno, los trombos, sí, que significan que son acúmulos de un coágulo, ya sea de grasa o de plaquetas, se pueden formar en zonas donde van sangre al cerebro, como pueden ser las arterias carótidas. Entonces aquí se forma un trombo y este trombo se puede desprender porque esto lleva flujo de sangre. Entonces al llevar flujo de sangre van latiendo y pueden desprender el trombo hasta que se desprende y viaja y eso se llama émbolo. Entonces hay ocasiones que los pacientes reciben un golpe en el cuello o tienen un accidente automovilístico donde golpean hacia atrás y después de eso los pacientes tienen la mitad de la cara y el cuerpo afectados porque tuvo una embolia, tuvo una tromboembolia cerebral. Entonces dicen, pero ¿por qué un golpe puede causar esto? Porque puedes tener un coagulito aquí que todavía no está desprendido y el golpe, ya sea por latigazo o golpe directo, puede trastornar el paciente haciendo que lance este émbolo y hacer el evento vascular cerebral. Me preguntan que ¿es lo mismo una polineuropatía que una fibromialgia? No. La polineuropatía es una enfermedad donde tiene sus diagnósticos clínicos y se puede confirmar con un estudio que se llama electromiografía y velocidad de conducción nerviosa y vemos si el daño en el nervio periférico es un daño de todo el nervio trozado totalmente que se llama daño axonal o solamente la capa que lo cubre que se llama daño desmielinizante. Si no es ninguna de estas alteraciones es que difícilmente puede ser causado por una neuropatía y nos vamos hacia otros diagnósticos diferenciales como fibromialgia. Dice, tengo polineuropatía sensitiva y motora. ¿Cuál es el tratamiento que me recomienda? Y si esto tiene cura, hay que ver la causa. Hay muchas causas de neuropatías. Hay pacientes que tienen enfermedades reumatológicas como lupus, artritis reumatoide, que pueden tener neuropatías asociadas o algunas neuropatías secundarias a esta enfermedad. Por ejemplo, pueden tener lupus y una vasculitis, que significan vasos sanguíneos afectados, y pueden tener neuropatías por infartos en los nervios periféricos. Pueden tener CIDP o neuropatías crónicas en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y que a veces pueden ser solamente sensitivos y es el inicio de una enfermedad que a largo plazo tenemos que controlarla. Pueden ser pacientes que sean diabéticos con neuropatías por diabetes, pacientes que tienen infecciones como lepra, que aquí hay lepra, es muy raro, pero sí hay lepra en Linares, aquí en Monterrey también, pocos casos, pero se han visto, y que pueden causar neuropatías en parches. Entonces, debemos de ver primero la causa para establecer si esto podemos controlarlo con manejo médico o debemos de hacer algún otro tipo de tratamiento más específico, diagnosticarlas, confirmarlas con una electromiografía de velocidad de conducción nerviosa, si es un caso difícil, y en base a esto dar tratamiento para largo plazo. Y por último, me dice otro paciente, la neuropatía periférica en mi mamá se caracteriza por mucho dolor. Ella tiene diabetes mellitus. ¿Hay tratamiento para esto? Sí. El tratamiento más específico para neuropatía diabética es ácido lipoico con benfotiamina. Es una combinación de medicamentos que hace que mejore la neuropatía diabética a largo plazo, pero obviamente con un control adecuado de la glucosa. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante que la neuropatía diabética nos dice que lo más probable es que no se controle el paciente? Es su perímetro abdominal. Si las mujeres tienen talla de pantalón arriba de 28 o los hombres arriba de 34, es un factor de riesgo siendo diabéticos para que la neuropatía que tienes no se vaya a controlar.
porque la insulina que hace tu cuerpo, que es escasa por la misma diabetes, se va a ir primero a la grasa abdominal y luego si sobra, le llega a otra parte del cuerpo, entre ellos el nervio periférico. Entonces, entre menos grasa abdominal, más insulina, más controla tu nervio periférico y un mejor control. Y ya por último, se me escapaba esta última pregunta, disculpen. Dice un paciente, tengo amiloidosis y me provoca neuropatía, ¿qué puedo hacer? La amiloidosis es una enfermedad muy rara. Si este paciente tiene amiloidosis, por favor, a su neurólogo o ya sea conmigo, contáctenos porque ya hay tratamiento. Inclusive el día de antier tuve una junta con el día de ayer, perdón, lunes, tuve una junta porque ya llegó a México un tratamiento para amiloidosis. La amiloidosis familiar es una enfermedad donde se deposita una basura en las arterias que van o al nervio periférico o al corazoncito y pueden provocar cardiopatías o polineuropatías. Y si esta amiloidosis familiar es por transtirretina, que es una específica por un daño a nivel de una enzima, ya hay un tratamiento que puede mejorar muchísimo la calidad de vida y el control a largo plazo de estos pacientes. Entonces, primero se tiene que confirmar el diagnóstico. Esta basurita, por alguna razón, algunos pacientes no pueden sacar esa basurita y se queda en las arterias y se hacen daño y pueden provocar polineuropatía. Entonces, este paciente en específico, si puede contactar a su neurólogo y decirle que si ya cuenta con un tratamiento aquí en México y si es fuera de México, pues decirle que si en Latinoamérica ya se tiene a disposición este tipo de tratamiento o si está aquí en la ciudad, con mucho gusto para poder verlo porque es muy importante el confirmar el diagnóstico con unos kits que nos están dando ahorita de regalo para los pacientes para que se confirme su diagnóstico y en base a eso iniciar tratamiento médico. Entonces, muy importante si se tiene amiloidosis y polineuropatía. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo este martes para que podamos nosotros platicar acerca de muchas preguntas que se tienen. Sigan preguntando, con mucho gusto vamos a tratar de hacer que sea un día de preguntas y respuestas y otros días de la consulta virtual porque hay muchas preguntas que siempre se tienen. Espero a la mayor brevedad contestar a cada uno de ustedes para que se puedan orientar y qué hacer. Y pues bueno, estos próximos 2 ocasiones, este martes, vamos a ver programas repetidos porque vamos a estar de vacaciones y para mí es difícil transmitirlos ahora que estemos de vacaciones porque no hay una buena recepción de internet. Pero ya estaremos con ustedes en la segunda semana de enero para poder estar aquí con la consulta virtual. Y nuevamente, en base a todas las preguntas y respuestas que hemos tenido, va a ser también de preguntas y respuestas 2 programas más para que todas aquellas preguntas que tengan, por favor, mándenlas y tratar de contestarlas aquí en vivo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Cualquier cosa, estamos aquí a su disposición. Mi nombre es Alfonso Mesa y aquí estamos en Neuromesa. Saludos a todos y excelentes fiestas. Nos vemos.